justamente quería hablar al principio del tema de las formaciones, las primeras formaciones, y cómo te marcan esas cosas, porque vos hiciste, me contabas un posgrado en la Ditela Sí, y después fuiste a Navarra. sí, Entonces, acá hay mucha gente de los últimos 2 años que han tenido relación con Navarra, muchos de los grupos, pero supongo que es también porque se fueron invitando, digamos, recomendando unos con otros. Y incluso en Santa Fe hay un grupito también de gente que tuvo formación en Navarra. Entonces, lo primero que te quería preguntar era si vos sentís que, digamos, que esa formación especial repercutió de alguna manera en tu hacer, y cuáles son las premisas o, digamos, las cosas que te ha dejado el tema de España como en la práctica, porque creo que hay como unos puntos en común. sí. Bueno, yo creo personalmente que todo el conocimiento que va incorporando una persona después influye en la manera de hacer. Creo que han sido como experiencias paulatinas por ahí. Yo cuando me recibí, que me fui a trabajar a Buenos Aires, eh, fue como el primer aprendizaje que hice fue el de trabajar en un estudio grande, de que se va a aprender desde maneras de documentar y maneras de trabajar en equipo. Creo que después ahí hice un posgrado en la Ditela y que me dio una mirada muy, muy renovada de lo que yo tenía acerca de la arquitectura con la formación que traía de la Universidad de Mendoza. Ahí tuve docentes interesantísimos como Ricardo Sergiotti, Oscar Fuentes, y quizás ahí me dieron una mirada mucho más local o de lo que estaba pasando quizás en América Latina. Me empecé como a involucrar ahí con otros temas Sí. de la arquitectura, quizás más con los materiales, con una arquitectura más esencial, más que es lo que parte quizás de la estructura, una arquitectura menos formalista quizás. Sí. Y Oscar Fuentes creo que en ese sentido nos dio como una mirada muy crítica, digamos, y bastante aguda al respecto. Y creo que después la experiencia en la Universidad de Navarra nuevamente como que volvió a ampliar un poco la mirada. Creo que el máster de la Universidad de Navarra lo que tiene que es más complementario, porque no solamente tenés materias de proyectos, sino que también vas teniendo materias teóricas. Entonces me parece que como que es una formación bastante amplia en ese sentido, y quizás te rozás con otras problemáticas que no son las problemáticas de acá. Quizás es una mirada más amplia, porque los proyectos tienen más escala urbana, sí. Las intervenciones tienen como más impacto en la ciudad, entonces como que también tocas o trabajás con otros temas, quizás distintos a lo que era el posgrado de la Ditela. El posgrado de la Ditela era más como una cuestión más dirigida al objeto, quizás, claro. a la materia en sí mismo. Entonces creo que todas las miradas han sido complementarias. Y después, respecto a la Universidad de Navarra, yo creo que bueno, son circunstancias en la vida. Creo que seguramente hay arquitectos brillantes que no han hecho ningún posgrado, y, sí. O sea, pero bueno, yo creo que son herramientas que te van sí. quedando. Pero respecto a la maestría, yo creo, más allá del máster en general, que está muy bueno y muy bien armado y muy bien coordinado y todo, creo que por ahí también son los profesores que vas teniendo, que claro. A nosotros por lo menos, creo que a mi camada, por lo que he hablado también con mis compañeros, tuvimos un profesor que fue Emilio Tuñón, sí. que fue una persona, por ejemplo, que nos marcó mucho. Sí. Es muy fuerte su arquitecto. Es muy fuerte, y su manera de pensar creo que fue uno de los docentes por ahí que más nos movilizó dentro del curso. Entonces como que también dentro del máster como que hay después relaciones muy puntuales con los profesores que yo creo que es lo que más te va como marcando. Sí. Somos pocos, o sea, éramos pocos alumnos, entonces era como una relación bastante personalizada, digamos. Buenísimo. Y vos reconocés que hay, si es que existe, ¿no? Como una suerte de marca o de, digamos, un post-Navarra en el hacer después. En mi caso, digamos, creo que siempre hay una marca personal, digamos. No creo que haya una marca generalizada.
no sé si la pregunta más Sí, una cosa sí, personal. puede ser. Yo creo que a todos, digo, a todas las personas que van haciendo esa experiencia te marca. Sí. Pero creo que después, que eso, cada uno vuelve y Claro. creo que la manera de hacer de muchos, por ejemplo, ex alumnos del máster es distinta, Sí. o la manera de trabajar, o el resultado de los proyectos. Creo que es muy personal, pero que sí, claramente que te marca. Creo que todas esas experiencias te marcan y te influyen en la manera de hacer la arquitectura y de pensar la arquitectura, pero seguramente, sí, Bueno. no tengo duda de eso. No, uno de los temas que surgían ahí, que es algo que es interesante, Sí. a mí siempre me llama la atención y también creo que es un tema de las cosas que vi que estás haciendo, es la idea de la relación de la arquitectura con el lugar de emplazamiento. Sí. Entonces, lo primero que quería preguntarte era cuáles son tus lecturas iniciales, Sí. cuáles son tus actitudes respecto al lugar, si existen, digamos, miradas sobre lo que está alrededor o no, ¿te interesa o no te interesa? Esas cosas. Las preexistencias, las formalidades que hay. Sí. No, mira, realmente en eso, o sea, mira, la mayoría de los encargos que me han tocado resolver, no sé si la mayoría, pero muchos por ahí son de viviendas, Ujú. en estos barrios periféricos que realmente no tienen ni un entorno muy rico, por ahí son terrenos de 500, de 800 metros, los más generosos, con un perímetro cercado. ¿No? Quizás en dos edificios que hice que tienen como más relación con lo urbano, quizás Sí. haya de una mirada más con la ciudad, Sí. pero creo que en ese sentido, por ahí haciendo una autocrítica, quizás he estado muchas veces enfocado por error, no digo que en cuestiones también muy propias del objeto arquitectónico en sí mismo, que eso por ahí, a la hora de proyectar siempre he estado por ahí muy abocado, no sé, a lograr que eso por ahí edificios más esenciales, que tengan que ver quizás, que partan de la estructura o de algún sistema constructivo, tratando de lograr como una arquitectura lo más esencial y simple posible, digamos, que después sea fácil de ejecutar. Y quizás en eso, haciendo una autocrítica, a veces como que me he perdido a hacer unas lecturas más amplias, ¿no? Del contexto, de otras situaciones por ahí, porque por ahí he estado muy abocado a poder resolver eso de manera muy concreta, digamos. Y por ahí las mayores preocupaciones que tengo cuando resuelvo una vivienda son cuestiones por ahí como muy razonables, digamos. Yo trato de llamarlo como una arquitectura razonable. Eso por ahí me preocupa que los espacios estén bien orientados, que por lo general trato de dejar todos los espacios principales al norte, trabajar con algunos aleros como filtro solar. Sí. Eso por ahí en cuanto al lugar, al clima. Sí. Y después los dos edificios que hice creo que han tenido una buena relación con el entorno en cuanto a la escala, en cuanto a cómo se han por ahí retrocedido de la fachada, bueno, estrategias muy puntuales, pero por ahí con el tiempo he visto que son obras que no desentonan en el entorno, digamos, que tienen como una cierta naturalidad en su adaptación. Claro. Pero no me ha tocado tampoco trabajar como en entornos muy marcados, Claro. digamos, o en paisajes, o en... Sí, o qué sé yo, muy consolidada desde el urbano. Desde el urbano, claro. Con historia, con todo eso, ¿no? Claro, Es más así complejo a que veces. es más complejo, pero creo que es un tema muy interesante para Sí, trabajar y un para desafío. tener en cuenta, sí, un desafío muy grande. De alguna forma vos lo empezabas a comentar recién, con las orientaciones y eso, pero bueno, nosotros como tenemos algunas diferencias entre Sí. nuestras provincias, nuestro clima Sí. y algunas cuestiones así, te quería preguntar que cuáles son los reflejos, digamos, que vos trasladás a la arquitectura de la situación de Mendoza, digamos, cómo, Sí. qué cosas vos lees que suceden en tu arquitectura. Sí, yo en ese sentido creo que tengo que reconocer que por ahí quizás estoy más marcado por una arquitectura más internacional, digamos, ¿no? O sea, no digo que no sea adaptable al sitio donde Claro. está,
Pero no hablo desde lo formal, digo en general, ¿no? Sí, o sea, ¿qué temas rescato de la cultura de Mendoza? Claro, que después, digamos, suceden cosas en tu arquitectura a partir de eso, ¿no? Sí, por eso te digo, creo que el tema de las orientaciones es muy importante. Creo que en los últimos proyectos también empezó a incorporar el tema de las galerías. Sí. Que creo que en Mendoza la galería es algo que se utiliza mucho por el clima, digamos, un clima que en verano el sol es fuerte y esos espacios intermedios realmente la gente los vive mucho. Es verdad que todos esos espacios también suman metros cuadrados y por ahí que se nos ha tocado trabajar con varios proyectos con algunos préstamos o con algunos recursos un tanto limitados y a veces, bueno, qué sé yo, son espacios adicionales que son muy útiles, pero bueno, a veces la economía lo permite, a veces menos. Pero creo que por ahí, si hay una característica es el tema de las orientaciones y qué sé yo, por ahí como que los servicios y todo eso trato de agruparlo más al sur, a las zonas más frías y ventilarlos hacia esos sitios, digamos. Y bueno, la orientación me parece que es un tema importante con sus adecuadas protecciones, ¿no? De aleros o de lo que requiera según el caso. Sí, justamente yo veía, me pareció que eso, el tema de, hay unas obras que es muy interesantes, esa galería como una continuidad del techo, las visuales o las horizontales. Bueno, es una arquitectura que siempre está muy relacionada con el exterior, con el jardín, con el verde, con el parque. También aparentemente hay como cuidado en lo económico. Me pareciera que no hay nada, digamos, que se exceda. Sí. Yo creo que eso es una preocupación que ha estado siempre, que por ahí uno no es que no hable, creo que el tema de la economía creo que es algo que nos toca a muchos arquitectos, o sea, tampoco agarrarse de eso, pero ni tampoco como una queja, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para hacer una arquitectura con ciertas características. Hay muchos encargos que yo he resuelto a través de préstamos, por ejemplo, bancarios. En su momento eran los préstamos Procrear, ahora otra línea de préstamos que salió. Y sí, han sido obras que en lo económico han estado ajustadas, la mayoría. Y más, de hecho, muchos de mis clientes se mudan sin pintar las casas, los jardines nunca están hechos, la vegetación nunca llega. Falta algo así. Pero yo creo que lo interesante ha sido que he podido por ahí lograr concretar esas obras con los presupuestos que han habido y haciendo mil malabares, construyendo, dirigiendo, bajando los costos, pero creo que también con estrategias de proyectos simples. Siempre he tratado de simplificar mucho la arquitectura, de llegar a la esencia máxima que yo puedo para que no sobre nada y después han sido proyectos que han sido muy sencillos de construir, muy fáciles. Hay un arquitecto español, Carabajal, que dice una frase muy linda, que no es mi caso, pero dice: los buenos arquitectos deberían perseguir la eficacia y la belleza. La belleza claramente no está a mi alcance, pero trato por lo menos de que haya cierta eficacia en la resolución de los proyectos, de las plantas. Son plantas bastante compactas, que optimizan mucho los metros cuadrados. Sí, eso creo que ha sido una constante a lo largo de todo el trabajo. Sí, y justo da pie a una pregunta que a veces surge, digamos, el tema de la belleza, ¿no? Que es un tema obviamente amplísimo, pero la belleza según los arquitectos, digamos, y según los arquitectos hoy, digamos. Entonces siempre a veces me gusta preguntar, porque recién hablábamos, ¿no? Acá abajo que tenemos como una visión bastante particular de los objetos y bueno, de las estéticas y ciertas cosas que a veces está desligada de lo que los demás, los que no son como nosotros, la gente común, digamos, que no son arquitectos, que los demás interpretan. Entonces a veces surge eso de que por qué pareciera que hay como un sueño, una obsesión del objeto puro, preciso, muy abstracto, cuando en el medio de, no sé, de otras cosas que hay alrededor, ¿no? Un montón de otras cosas, datos
de la realidad. ¿Vos por qué te parece que estamos siempre atrás de eso? No, a mí, Sí, no, me parece que la belleza es algo que abraza todo y creo que los arquitectos tenemos una voluntad estética con lo que hacemos y creo que la belleza está presente siempre, en las proporciones, en la luz, eh, no sé, en el ritmo que tiene una estructura, en los intersticios. Yo creo que la belleza es parte de la arquitectura. No podría definirte qué es la belleza, podría por ahí hablarte de la belleza desde como yo la veo. Quizás yo la veo más relacionada a las cuestiones esenciales o a las cuestiones estructurales de un proyecto, que tiene que ver con la esencia. Yo he tratado de entender la belleza por ahí. Hay muchas maneras, pero creo que la belleza es algo o sea, uno entra a un lugar y cuando algo te gusta o te parece bello, se te moviliza algo. Y podemos ser arquitectos que son eficientes, arquitectos radicales, arquitectos que pensamos en la construcción, pero también tenemos que pensar en que las cosas sean bellas, sean proporcionadas, porque creo que la arquitectura tiene ese fin también, digamos, si no seríamos meros constructores y claro. creo que la belleza es algo que tiene que estar presente en un buen arquitecto. Yo no considero que haga obras bellas, pero creo que los arquitectos que me gustan tienen algo que me transmiten que podríamos decir que apela a los sentidos y me moviliza me parece que es importante. Ese tema que nos cuesta hablar a veces y que es un tema delicado porque no es un tema Sí, fácil, sí, sí, sí. porque Sí, podría parecer hasta algo banal, ¿no? O sea, exacto, caemos. pero te digo, la belleza y la belleza siempre guiada por la razón. Seguro, sí, O sí, sea, no pero una hay. belleza en el aire, digo, una belleza que creo que está basada en un pensamiento racional, Seguro. en un conocimiento, pero que no alcanza con eso para lograr una obra arquitectural, que además tenemos que tener una cierta sensibilidad o tratar de perseguir de alguna manera la belleza, para mí. Seguro. Seguro. Quizás es una preocupación nueva, pero creo que es No, interesante. no, pero creo que también es importante, me parece, para sostener la actividad en el tiempo, porque llega un momento que si vos, creo, ¿no?, que te pasás haciendo cosas que de alguna manera no te satisfacen, se vuelve difícil Sí, ciertas cuestiones. Sostener. sí, sí. Este, bueno, yo te quiero agradecer, te felicito por la obra y sobre todo porque sos muy joven, por, digamos, esta obra que ya tiene unas características marcadas y supongo que tenés muchos años por delante para desarrollarla y además me interesa mucho que suceda en un lugar un poco periférico como son las provincias, que no están desde las grandes centralidades de Buenos Aires y eso, que sucedan cosas así, ¿no?, interesantes y que entre nosotros también hagamos como un circuito de contactos que un poco que nos enriquezca a todos. Y bueno, espero que disfrutes la ciudad. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.